gusto de reencontrarnos en este su programa, El Sabor del Saber. Y estamos felices y honrados porque hoy está con nosotros la doctora Mercedes Juan, secretaria de Salud, que sin duda es uno de los rubros prioritarios de la nación. Y ella posee una brillante carrera, tanto en lo personal como en lo profesional. Miremos entonces su semblanza. La doctora Mercedes Juan López nació en la Ciudad de México. Es médico cirujano con especialidad en medicina de rehabilitación por la Universidad Nacional Autónoma de México, con posgrado en rehabilitación neurológica por la Universidad Autónoma Metropolitana. Su desarrollo profesional ha estado estrechamente ligado a la salud pública. Ha sido la primera mujer en lograr posiciones relevantes en el sector salud, entre ellas haber sido la primera subsecretaria de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud, así como secretaria del Consejo de Salubridad General, órgano constitucional cuya designación depende del presidente de la República. La doctora Mercedes Juan está comprometida con sus convicciones y ahora, como la primera mujer al frente de la Secretaría de Salud, se ha propuesto trabajar, como siempre lo ha hecho, con esmero y dedicación en aras de lograr que los servicios públicos de salud se brinden con oportunidad, calidez, calidad y eficiencia, así como con un gran esfuerzo a favor de la prevención. Qué alegría, qué gusto, Alejandro Ordorica y tu segura servidora Marta Chapa, te damos la más cálida bienvenida a este programa. De veras que valoramos mucho tu tiempo, sabemos que tienes retos muy importantes que cumplir, así es que es un privilegio y además tus opiniones no solamente nos honran, sino son fundamentales. Y así es que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Marta, al revés, muy agradecida de permitirme llegar a su auditorio, Alejandro. Doctora. Marta, les agradezco muchísimo, queridos amigos, me da gran placer estar con ustedes y poder platicar con el auditorio de los temas de salud, que como dice Marta, pues la salud es lo más importante porque sin salud no puedes hacer nada. Todo lo demás viene por añadidura. Viene por añadidura. Y para abrir boca, como decimos, de seguro hay un criterio fundamental, sobre todo para un país con este desarrollo que tenemos en México, de ver hacia adelante más con un sentido de prevención que de hospitalización, ¿no, doctora? Bueno, sí, de hecho, uno de los ejes rectores que ha planteado el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, en materia de salud en el Plan Nacional de Desarrollo, son tres fundamentales. Uno es la prevención, tenemos que trabajar mucho más en la prevención. Otro es la calidad de los servicios y el tercero es el acceso efectivo y oportuno. Si me permiten, me gustaría platicar un poco el avance que hemos tenido como sistema de salud en estos años, en donde hemos tenido etapas diferentes desde la época moderna de nuestro sistema de salud, en donde en 1983 se crea se establece en la Constitución el derecho a la protección de la salud en el artículo 4 constitucional, y en el siguiente año por primera vez se establece una Ley General de Salud que nos permite dar un planteamiento de la época moderna, donde inicia la descentralización y después ya en los años 90 se hace la descentralización de los servicios de salud a las entidades federativas. Y la tercera reforma muy importante fue la que se hizo en 2003, que estamos cumpliendo 10 años, de la reforma a la Ley General de Salud para establecer el sistema de protección social en salud. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las personas que no cuentan con seguridad social, porque nuestro sistema de salud nació fragmentado, con las personas que tienen posibilidades de un trabajo formal, laboral y un salario, de pertenecer al Seguro Social, los trabajadores del gobierno, del Aliste, pero quedaba la población que llamábamos población abierta, porque no tenía derecho a la seguridad social, y con el sistema de protección social en salud en 2003 se inicia un gran cambio, una gran reforma que permite, por un lado, tener protección financiera a las personas que no cuentan con seguridad social, y por el otro lado,
empoderar a la gente en que sepa a qué tiene derecho, porque en el Seguro Popular, que es el brazo operativo de este sistema, hay un paquete de beneficios explícito en donde la persona afiliada al Seguro Popular sabe a qué tiene derecho. Antes se les daba la atención y a algunos se les cobraban cuotas de recuperación, otros, si no tenían capacidad de pago, se les hacía el servicio gratuito, pero era un servicio asistencial diferente ahora, en donde ahora la población afiliada sabe a qué tiene derecho, y yo creo que esas dos cosas son un empoderamiento que ha tenido la gente con el Seguro Popular. Pero claro que ahora tenemos retos, como decía yo al principio, estos 3 grandes retos de la prevención, la calidad y el acceso efectivo y oportuno a los servicios. Y bueno, sabemos que estamos frente a grandes problemas, pero verdaderamente preocupantes, que desbordan, pues no solamente en materia de salud, sino en lo económico, cuando vemos la obesidad y que ocupamos un preocupante primer lugar, ¿verdad? ¿Cómo van las campañas? ¿Qué resultados tienen? ¿Qué proyectos hay hacia esos grandes problemas? Sí. Bueno, y podría incluir también la diabetes, que yo creo que van muy de la mano, eso, el combo famoso, ¿no? La diabetes, la hipertensión y que se dan de manera simultánea, ¿verdad? Desafortunadamente sí tenemos ese vergonzoso lugar de ser de los principales países con obesidad y diabetes en México. Esto se ha venido dando en el transcurso de los años, y el Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud lleva a cabo encuestas nacionales de salud cada 6 años, desde 1988. Doctora, nada más si me permite, porque la televisión es devoradora de tiempo. Sí, perdón. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato, porque esto es fundamental para todos. ¿Cómo no? Estamos con una mujer muy distinguida, una gran servidora pública, y bueno, para gusto de hombres y mujeres, una persona que está al frente de verdad de una de las grandes responsabilidades del país. Y estábamos platicando con ella, a pregunta de Marta Chapa, sobre la obesidad, sobre el sobrepeso, que, ¿verdad, doctora?, tendríamos que distinguirlo, pero a fin de cuentas, que deriva en esta enfermedad tan terrible, este padecimiento multiplicado en México, que es la propia diabetes. Sí, efectivamente tenemos un problema muy serio, tenemos una epidemia en nuestro país de obesidad, de sobrepeso, obesidad y diabetes. Comentaba yo que las encuestas nacionales de salud que realiza, y son los datos sobre los que nos basamos para dar la estadística de cómo está el país en esa materia y en muchas otras de salud, en la encuesta que se hizo en 2006 teníamos 7.1% de la población con diabetes. En la de 2012 subió a 9.2, es muchísimo. Son casi 10 millones de personas que padecen diabetes, que saben que padecen diabetes, porque también hay muchas personas, como es una enfermedad generalmente silenciosa, empieza sin síntomas, los síntomas vienen cuando ya están las complicaciones. Como la presión arterial, que también no se siente, ¿verdad? También es otro problema. Peligroso. Pero hablando de la obesidad y la diabetes, el 70% de la población del país tiene sobrepeso y obesidad, las dos cosas. Pero solamente obesidad, 30% de la población. Y casi el 90%, dicho por los expertos en el tema, el 90% de las personas que tienen obesidad van a ser diabéticos. Entonces es muy preocupante. Fíjate, y es un problema tan serio, no solo por la enfermedad. El problema es que si no se controla adecuadamente la diabetes y obviamente la obesidad, trae complicaciones muy severas de discapacidad, de mortalidad, pero también de discapacidad. Y altos costos Muy altos costos. Ausentismo en el trabajo, inmovilidad y bueno, problemas y las familias se quedan sin recursos, pero además las instituciones de salud, para las instituciones ¿Cómo de le salud, vamos a hacer, doctora, muy para ir costo. caminando, dando pasos, como se ha venido dando, pero más todavía?
Sí, estamos por instrucciones del presidente Peña Nieto preparando en coordinación con todas las instancias una estrategia nacional de prevención, porque el tema de prevención de obesidad y diabetes es un tema que nos atañe a todos. No es un tema solamente de las instituciones de salud. Es una responsabilidad común. Porque la diferencia de las enfermedades como estas es que si tú como persona no haces conciencia de que te tienes que cuidar, nadie te lo va a poder hacer por ti. Claro. Es muy diferente, por ejemplo, una vacuna, pues te pones la vacuna o te la pone el médico, pero te obliga a ponerte de algún modo, por decirlo así, claro, ¿no? La vacuna. Pero en el caso de obesidad y diabetes, si no hay cambios de hábitos de vida de la persona, claro, no podemos avanzar. Y yo creo que ahí es muy importante el factor de la mujer, ¿no? La madre, que es la que, pues, es la célula de la familia, que, insisto, yo pienso que ella debería, y bueno, de hecho lo hace, pero muchas veces, siempre se queda en el relegada y desgraciadamente los hijos siguen mucho el ejemplo de la madre, ¿no? Pero yo siento que debe existir una cultura de la salud. Y ya hablando de las mujeres, ahí en esa misma pregunta me gustaría englobar qué pasa también con algo que a mí me preocupa muchísimo, como a todo el resto de las mexicanas y los mexicanos, con el cáncer cérvico-uterino, el de mama, todos estos padecimientos de la mujer. ¿Qué estamos haciendo frente a estas grandes pandemias? Sí, nada más para concluir un poco el tema primero de obesidad y diabetes, que además va de la mano con lo que preguntas, porque, por ejemplo, el cáncer de mama, uno de los factores de riesgo es la obesidad. Está comprobado que uno de los factores de riesgo para el cáncer de mama es importante no es el único, doctora, es multifactorial. Sí, yo por eso decía que era un honor, pero además que era muy importante sus valoraciones. Para concluir el tema, esta estrategia va enfocada en la parte de prevención, y tenemos otros ejes de otro tipo que podemos ampliar, pero en la parte de prevención va enfocada a hacer conciencia, sobre todo en nuestros niños y en nuestros jóvenes, en las escuelas y en las casas con los padres. Lo que acabas de decir es muy cierto. Si un niño lo convencemos y le hacemos conciencia de que debe cambiar sus hábitos de alimentación y de activación física, si en la casa no lo apoyan, de nada va a servir que lo que hagamos con él, ya sea en las instituciones de salud o en la propia escuela. Pero si los padres están convencidos y trabajan junto con toda la familia para el tema, porque desafortunadamente hemos visto que la mayor parte de los niños que ya tienen obesidad, los padres también la tienen. Entonces, hay muchos factores, no solo genéticos, sino ambientales, exógenos, que te llevan a este problema. Entonces, el niño y el adolescente es donde más nos interesa enfocar nuestra estrategia para hacer conciencia de los cambios de hábito, de alimentación balanceada, nutritiva, evitar los alimentos con mucha sal, con mucho azúcar, con grasas trans, y por otro lado la activación física, que es el otro problema que tenemos. Y las escuelas. Y los medios de comunicación. La publicidad. Creo que por eso es tan importante estar en el programa con ustedes, porque llegar al auditorio y hacer conciencia de esto. En relación al tema de la mujer, que sí, dentro de las enfermedades crónico no transmisibles que estamos contendiendo ahora como país, en un desarrollo medio en donde ya dejamos a un lado algunas de las enfermedades infecciosas, las enfermedades transmisibles, y ahora el problema son enfermedades crónicas costosas como el cáncer, como la diabetes y la obesidad. En el caso del cáncer, el cáncer cervicuterino afortunadamente va para abajo en cuanto a mortalidad. ¿Por qué? Porque ha habido muchos años de conciencia y de trabajo para la prevención con el estudio del Papa Nicolau, pero ahora con la vacuna del virus del papiloma humano, en donde se ha podido demostrar en estos últimos años
que la mayor parte del cáncer del útero, del cáncer cervicuterino que se llama en la mujer, es producido por el virus. Entonces existe ya la vacuna, se están vacunando. Es un gran avance, sin duda. Sí, un gran avance. Tenemos ya 2 años vacunando a las niñas de 5º año de primaria, porque es antes de que empiecen su vida sexual cuando hay que poner las 2 dosis de vacuna. Muy loable la labor que ustedes hacen, porque pues sí, la vacunación infantil y estos nuevos modelos o fórmulas de proteger preventivamente a la población son indispensables. Pues vamos a una pequeña pausa. Estamos platicando con una mujer en verdad comprometida con uno de los retos máximos de México, la salud. Imagínense lo importante que es la salud. Regresamos. En contrapartida, también la esperanza de los mexicanos ha crecido, pero eso trae aparejado igual una serie de padecimientos que antes no se registraban tan acentuadamente en las estadísticas, pues la cenencia de Mil, el Parkinson, el Alzheimer, etcétera. Sí, nada más para concluir, precisamente por eso, porque tenemos mayor esperanza de vida, disminución de la mortalidad infantil, afortunadamente, vivimos más tiempo, entonces tenemos más posibilidades de enfermarnos de enfermedades del desarrollo, como son el cáncer, como son la obesidad, la diabetes, etcétera. Y para concluir lo del cáncer de la mujer, ahora el problema es el cáncer de mama. Entonces tenemos que convencer a las mujeres desde los 30 años que inicien la autoexploración. Si encuentran una posibilidad de alguna bolita, vayan de inmediato al médico y se hagan la mastografía con frecuencia. Pero la autoexploración y la mastografía son 2 elementos que nos ayudan muchísimo a prevenir, por un lado, pero a detectar a tiempo, a detectar el cáncer de mama. Que es lo que hace la diferencia, ¿verdad, Mercedes? Exactamente. Totalmente. Se detecta a tiempo, se trata y se cura el cáncer de mama. Y en México todavía tenemos un porcentaje muy alto de personas que llegan en etapas tardías y que por eso no se pueden curar. Entonces es muy importante la detección temprana. Hay otro punto que a mí en lo personal me inquieta mucho, lo hemos comentado Marta y yo en repetidas ocasiones, la salud mental. Todo esto que pasa con muchos de nuestros jóvenes, por un lado, que se vinculan con el alcoholismo pernicioso que genera accidentes, es decir, pérdida de vidas, pero también altos costos materiales y económicos, junto a elevados índices de suicidio, y a veces desde niños. Y yo agregaría, ¿Cómo está eso? Y yo agregaría la depresión, que va. La depresión, yo pienso claro, que ahí va inserta, ¿no? Hay una depresión que de veras duele. La depresión es una enfermedad. Es una enfermedad, pero... Y desafortunadamente la tenemos cada vez más en los jóvenes. Pero y en yo los la adultos. englobaba ahí, porque pienso que tenía... Que va todo muy de esto la que es la mano salud junto. mental, ¿no? Sí, es una realidad. De hecho, en los estudios que se hacen de carga de enfermedad a nivel internacional, la depresión ocupa ahora un lugar muy importante de carga de enfermedad de los años de vida perdidos. Es cierto, los suicidios también han aumentado y mucho más en los jóvenes. Entonces, el trabajo debe enfocarse obviamente nuevamente a la prevención. La prevención de ver que se diagnostique a tiempo en el caso de los jóvenes, que se sepa y que haya esa conciencia que puede haber ese problema, porque antes no se diagnosticaba tanto y ahora se diagnostica. Y también con el envejecimiento de la población, pues han aumentado las enfermedades degenerativas, como el caso del Alzheimer, del Parkinson, que pues son enfermedades degenerativas del sistema nervioso central que requieren de un tratamiento de largo plazo también. Y cuando hablamos de estos problemas, va implícito un reconocimiento a la Secretaría de Salud de todos sus esfuerzos, campañas y toda esta mejoría que es evidente, pero que igualmente pues en un país como el nuestro, donde somos tantos y con a veces no todos los recursos, pues obviamente se complica y hay dificultades para llegar a las grandes metas, pero nos da certeza saber y comprobar que vamos hacia allá, doctora. Queremos saber qué come Mercedes Juan, esta
Me río porque, bueno, déjame decirte, porque tengo 3 hijas y mis hijas dicen, pues, tú no comes, y yo digo que yo sí como, pero no, gracias, pues como cualquier persona, ¿no? Normal, trato de desayunar muy bien, porque yo hago ejercicio todas las mañanas. Ay, miren, no escuchen. Qué bueno que pone el buen ejemplo la secretaria, buen ejemplo. Sí, tengo muchos años de correr, obviamente ya no corro como corría cuando era más joven, pero sigo corriendo, no, hasta ahorita, a Dios gracias, lo puedo seguir haciendo, y eso me permite mantenerme todo el día como con más ánimo para el trabajo, el hacer tu ejercicio en la mañana, así es, y desayuno muy bien. Creo que es justo cerrar el programa con el reconocimiento a todo el cuerpo médico de nuestras instituciones públicas, enfermeras, doctores, afanadoras, a todos que están en esas trincheras que nos permiten darle salud al pueblo, y sobre todo esta meta que decía la secretaria, de lograr una cobertura total de la salud pública en México. Y en ese sentido, culminamos con esta frase o pensamiento de Walt Whitman, este poeta norteamericano deslumbrante, que decía que todo deriva del cuerpo y que solo la salud es lo que nos pone en comunicación con el universo. Muchas gracias, y yo por último sí quisiera decir que lo que acabas de mencionar, Alejandro, tenemos todo un ejército en las instituciones de salud, de personal altamente calificado y altamente entregado. Toda la parte, digamos, que vemos en general, algunos temas muchas veces de quejas de la población, afortunadamente son los menos, porque la mayor parte de las intervenciones y de las cosas que hacen todo nuestro sistema de salud, todas las instituciones, es un ejército de personal médico, paramédico, enfermeras, que están siempre muy comprometidos con la salud de los mexicanos. Gracias por habernos acompañado como siempre, y aquí los esperamos en la próxima con más sabores y más saberes. Qué gusto, doctora. Muchas gracias. Al contrario.